El ministro de Comercio de Colombia es Germán Umaña, ha sido uno de los responsables de avanzar hacia este proceso que ha tenido como su punto más importante en las últimas horas la reapertura de los puentes para el tránsito de carros, de camiones, de tractomulas, entre ellos la puesta en funcionamiento de un puente de tienditas, del puente Atanasio Girardot. Señor ministro Umaña, buenos días, bienvenido a Blue Radio, feliz año. Muchas gracias, buenos días a usted, a todos sus oyentes, a la mesa de trabajo, y les quiero desear un 2023 lleno de éxitos para todos ustedes. Ministro, y ojalá para Colombia. Gracias, esperamos eso también para todos, para ustedes, ministro, en el gobierno, y para todos los oyentes. ¿Cómo beneficia esta reapertura de los puentes de la frontera entre Colombia y Venezuela? Hablo de carros para el paso de tractomulas, a las personas que viven en la zona común, sobre todo a los cucuteños que estaban felices, porque seguramente esto va a ser un dinamizador muy grande de la economía. Mire, tres cosas. La primera, pues realmente el comercio total del 2022 va a estar entre 700 y 750 millones de dólares. Es decir, los datos que ustedes tenían era hasta noviembre. Sí. Esto representa un incremento importante frente al año 2021, casi más del 100%. Sin embargo, como usted dice, es mucho menor que antes porque depende de la recuperación de Venezuela y de la recuperación de la confianza de los dos países. Para el año 2023, nosotros esperamos ya un comercio de entre 1.600 y 1.800 millones de dólares por diferentes circunstancias que hemos evaluado, pero por supuesto también, como usted dice, no estamos alcanzando los niveles de 7.800 millones que se vieron en el año 2008, 2007, si no me equivoco, la memoria ya le empieza a fallar a uno, pero eso está evolucionando positivamente. Lo más importante es que estamos en un proceso de desarrollo conjunto hacia la integración económica, comercial y social. Entonces, su pregunta en concreto, que es muy importante, pues lo más importante que está significando esta apertura del Atanasio Girardot, pero no solo del Atanasio Girardot, sino de todos los puentes hasta La Guajira, hasta Paraguachón, Arauca, los 4 puentes de norte de Santander, significa que se está cerrando la brecha social, la brecha económica, y se está haciendo una profunda complementación entre los ciudadanos de la frontera y los agentes económicos y sociales. Fíjese usted, en las exportaciones no se está contabilizando el comercio que se produce entre el norte de Santander y Táchira, que es muy grande. Esas estadísticas tendremos que manejarlas porque es la recuperación de la frontera, el cierre de las brechas que se habían producido por tener la frontera en esa problemática, y significa para norte de Santander, y lo han entendido así, lo hemos entendido así desde el gobierno nacional, los agentes productivos de la región, que lo más importante son las zonas económicas especiales, la complementación industrial y productiva de bienes y servicios, la promoción conjunta del turismo, de la gastronomía, de tantas otras cosas, porque lo más importante para fortalecer la integración entre Colombia y Venezuela es hacer permanente esa relación fronteriza entre norte de Santander y Táchira de una manera virtuosa para los ciudadanos de los dos países. Ministro, en la práctica, ¿qué cambió desde el día de ayer para los colombianos y para los venezolanos en las zonas de frontera, en los puentes fronterizos? Bueno, cambió todo, pues. Pero mire, es que desde 1960 se tenía esta aspiración de un puente binacional. Este puente ya fue terminado ya hace 7, 8 años y cosas de ahí no se había podido abrir. Cambia primero la confianza entre los dos países. Segundo, cambia el hecho de que empieza la circulación nuevamente cerrada durante tanto tiempo entre los ciudadanos de Colombia y Venezuela. Cambia el transporte intermunicipal, que pueden ir desde Venezuela hasta Ecuador, Perú y demás. Cambia las relaciones para el transporte terrestre. Es decir, cambia todo una mentalidad que teníamos de cierre de fronteras, de falta de diálogo, de ausencia de proyectos conjuntos, porque se piense con esperanza en un desarrollo sostenible y común en el inmediato futuro. Sí, ministro, pero cuando usted habla, por ejemplo, de una proyección este año, ¿no?, de un comercio bilateral de 1.600 a 1.800 millones de dólares,
¿Por cuenta de qué? ¿En dónde van a estar esas oportunidades? Digamos, ¿en qué campos, en qué sectores? Teniendo en cuenta además que estos nuevos clientes potenciales de los exportadores colombianos no son los mismos de antes. Hoy la pobreza en Venezuela, la pobreza extrema, está en el 76%, mientras que en el año 2008, cuando se dio ese récord de comercio, estaba en el 23%. ¿Dónde van a estar esos grandes negocios? Mire, precisamente, fíjese usted que yo, ¿con quién hablo? Perdona. Paolo Ochoa, ministro. Paola, ¿cómo te va? ¿Qué has hecho? Perdona, feliz año y no te voy a saludar. Fíjate que yo no estoy hablando de un crecimiento de comercio hacia los niveles de 2007-2008, por lo tanto tú tienes toda la razón. Yo estoy hablando de un crecimiento de 1.600, 1.800 millones de dólares. ¿Por qué? Porque Venezuela estaba en una pobreza extrema mucho mayor, ahora ha venido bajando y está en un proceso de recuperación de su Producto Interno Bruto. Y también las negociaciones que han determinado con los Estados Unidos les ha implicado una liberación de ciertos recursos que tenían embargados y de un crecimiento en su industria petrolera, y en general hay una recuperación importante en ciertos sectores de la producción como la petroquímica, la siderúrgica y el aluminio. A medida que crece la demanda en Venezuela, también crece la posibilidad de que ellos exporten más y que nosotros exportemos más. Entonces los cálculos que hacemos son cálculos conservadores en un ejercicio económico serio, donde no estamos hablando de que de un día para otro volveremos a los niveles de 2008, sino que este esquema virtuoso de recuperación de Venezuela y de estabilidad en Colombia pues significará un mayor comercio, sin exagerar en nuestras proyecciones, porque las debemos hacer con toda seriedad para responder con seriedad, como dije, a las posibilidades de comercio que existen por las proyecciones que tenemos de crecimiento de la demanda en Venezuela y del comportamiento de lo que pueden ellos exportar hacia Colombia. Claro, ahora, ministro, menciona usted la petroquímica, la siderúrgica y el aluminio como los sectores donde van a estar las mayores oportunidades, pero es que esos son sectores de grandes jugadores. El colombiano de a pie, que de pronto dice, bueno, quizás sea el momento de hacer negocios con Venezuela, hacia Venezuela o trayendo cosas de Venezuela, qué sé yo. ¿En dónde puede buscar esas oportunidades? ¿Qué más campos se pueden abrir que prometan ser rentables para cualquier colombiano que quiera volver a hacer negocios con Venezuela? Tu pregunta pues es indudablemente muy interesante, y le cuento, el primer negocio que hay es, y ya hablando de negocios, pero es que yo estaba hablando más de desarrollo conjunto y social y económico, pero es que el primero para el colombiano de pie es el intercambio que se está presentando entre los ciudadanos binacionales de las fronteras, que se ha perdido. Que recuerde usted que nosotros no contabilizamos como exportaciones el comercio que se produce entre Norte de Santander y Táchira del ciudadano de a pie. Y usted vio en este fin de año que se agotaron todos los stocks en Norte de Santander, en Cúcuta, concretamente por ese comercio que existió del ciudadano de a pie entre el Norte de Santander y Táchira. Los primeros favorecidos de esto van a ser los ciudadanos de la frontera en los dos países. En segundo lugar, pues hay sectores empresariales de pequeña y mediana empresa, que es la mayoría de lo que exportamos a Venezuela. Hay algunos grandes jugadores, pero usted tiene que entender que el sector de siderúrgica, aluminio, siderúrgica, aluminio y petroquímica son sectores complementarios con pequeñas y medianas industrias colombianas. Cuando uno habla de petroquímica, está hablando de fibras textiles, está hablando de textiles, está hablando de confecciones. Cuando habla de aluminio, está hablando de toda la industria de la construcción y algunos aspectos metalmecánicos, inclusive agropecuarios en el alambre de púas. Cuando habla de siderurgia, pues lo mismo en el sector metalmecánico, pero más en el sector metalmecánico, en el sector de la construcción, y ahí el papel de la pequeña y mediana empresa por esa complementariedad es fundamental. Y en tercer lugar, pues hay sectores de pequeña, mediana, microempresa, con sectores de bienes de consumo inicial que empiezan a desarrollar sus negocios en Venezuela, y en general con un mecanismo mucho más claro de pagos, porque se paga por anticipado y se exporta después. Sí. ¿Cómo va, ministro, el tema en materia de turismo? ¿En qué va la reactivación de vuelos y supuestamente la comisión turística que se creó entre ambos países, no? Bueno, la comisión turística, en general, gracias por preguntarme de turismo, porque yo estoy muy entusiasmado en el sentido que con recursos que nos quedaron de Fontur y demás,
estamos planeando la creación de 13 rutas turísticas para este año en diferentes partes. Por ejemplo, ya estamos desarrollando con las gobernaciones de Magdalena, de Bolívar, de La Guajira, toda la ruta turística de Gabo. La conoce usted, que esa ruta principia en el sitio donde se produjo la matanza de las bananeras en 1928, pero también estamos planeando para este año y hacer la ruta de la campaña admirable del Libertador, que es entre Colombia y Venezuela. También estamos planteando toda esa promoción del turismo verde, y esas comisiones que se crearon entre Colombia y Venezuela pues están dirigidas fundamentalmente a un turismo sostenible, a un turismo verde, a un turismo de una potencialidad inmensa que existe entre nuestros dos países, que no es de crear edificios de ladrillo, sino de crear un turismo verde, que les estaré informando, por supuesto, con todo gusto, cómo están siendo los resultados. Ya en este mes de enero se vuelven a reunir las dos comisiones y ya empezaron los empresarios, que son los que hacen los negocios, con el apoyo del gobierno, con una política clara, porque el turismo es la gran potencialidad que existe entre Colombia y Venezuela. Para que haya turismo, ministro, se necesitan rutas aéreas. Y eso está un poquito enredado. El tema de Estelar de Venezuela a Colombia al final no se ha concretado todavía, a pesar de que ya había empezado a vender tiquetes en su página. Avianca no ha empezado todavía a volar a Venezuela, todavía de hecho no lo ha anunciado formalmente. Y hay también dificultades con Wingo, que es la otra aerolínea que tenía frecuencias permanentes entre Bogotá y Caracas. Sé que esto no es de su cartera directamente, pero usted ha tenido que ver un poco con estas negociaciones, con estas conversaciones. ¿En qué va ese proceso de normalización de rutas aéreas? Sí, mira, aquí hay una pregunta que para mí es muy importante, porque es que lo que hemos hecho aquí es una política del Estado, del gobierno. Nosotros estamos en permanente coordinación con la Cancillería, con el Ministerio de Transporte, sobre todo con el Ministerio de Transporte, con todos. Y nada de lo que se ha hecho aquí ha sido función compartimentalizada, ni del ministro de Comercio, ni del ministro de Transporte, ni del canciller, sino todo ha sido bajo la orientación del presidente Petro en una política esta. Primero. Segundo, mire, creo que alrededor de 2 meses podría normalizarse el transporte. Esta decisión la tomará el aéreo, la tomará el presidente Petro, pero vamos en muy buen camino en esa materia. Lógica que toca esperar a la decisión del presidente Petro, porque ahí está Satena, está Avianca, está Wingo, y el presidente Petro pues va a tomar la decisión. Pero también la normalización del transporte terrestre se vuelve fundamental. Aquí la labor del ministro de Transporte ha sido fundamental y ha venido trabajando con sus homólogos venezolanos para hacer esto de la mejor manera posible, porque no solo es el tránsito de pasajeros, sino el transporte de carga. Y creo que se va a normalizar bastante más rápidamente de lo que esperamos. Las 8:05 es el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña Mendoza, con nosotros. Ministro, la última pregunta se la formula nuestro corresponsal en Caracas, Óscar Pineda. Óscar. Hola, buenos días. Saludos para todos en la mesa de trabajo y también, por supuesto, a usted, ministro. ¿Cómo le va? En este caso, una petición del sector empresarial venezolano ha sido renegociar el acuerdo de alcance parcial número 28. Para quienes nos escuchan, este acuerdo de alcance parcial no se actualiza desde el año 2011. ¿Cómo avanza este proceso, ministro? ¿Hay disposición en ambos gobiernos de detectar oportunidades de negocios? Sí, por supuesto que hemos avanzado muchísimo y aceleradamente bajo el liderazgo en Venezuela de la vicepresidenta y ministra de Economía, Delcy Rodríguez, y Wilmar Castro, ministro de Agricultura. Ya intercambiamos de nuestras peticiones, tanto de Colombia como Venezuela, pero no solamente en cuanto a lo que es los productos que quedarán incluidos en el mismo acuerdo de alcance parcial, que cambiará en esos términos, sino en todo lo que son las reglas de juego, porque aquí las reglas de juego en materia comercial deben tener institucionalidad y seguridad jurídica, y también hemos avanzado en algo que estaba por definirse en este mes, que es un acuerdo de protección de inversiones
sobre los temas de expropiación directa y los temas que tienen que ver con solución de controversias en el marco de Naciones Unidas. Es decir, estamos trabajando muy rápidamente, muy seriamente en la comprensión de Colombia de que la situación cambió desde el momento en que usted lo menciona y en la comprensión también de los actores productivos venezolanos, de la complementación industrial, productiva y de servicios entre Colombia y Venezuela es fundamental. Entonces estamos avanzando muy rápidamente, tuvimos reuniones en el encuentro que hicimos en Colombia y ya con la vicepresidenta y con el doctor Wilmar hemos acordado nuevas reuniones en el muy corto plazo para tener eso listo, institucional y jurídicamente responsable en el muy corto plazo. Ministro, gracias y un feliz año. No, para mí un feliz año para todos ustedes, que el 2023 sea lleno de éxito para todos ustedes. 808, venga, ministro, antes de que se me vaya, una pregunta sobre otro tema, sobre el TLC con Estados Unidos. Nos dijo el embajador Murillo la semana pasada que habrá en marzo o en abril una mesa con Estados Unidos para definir si hay o no renegociación del tratado o cuáles serían los términos de renegociación. No, yo nunca he hablado de renegociación, ni el embajador Murillo ha hablado de renegociación. Nosotros lo que hicimos es, con los socios, con los amigos, decirle apliquemos los mecanismos del tratado. ¿Cuáles son los mecanismos del tratado? Cada capítulo, por ejemplo, en acceso a mercados, en propiedad intelectual, en servicios, tiene algunas cosas que después de 10, casi 11 años de estar en vigencia el tratado, pues tenemos que evaluar para saber cuáles son los equilibrios. Se abrieron en esas mesas las conversaciones amables para mirar esos equilibrios y terminaremos a finales del año con una comisión de comercio donde veremos si hay equilibrios o desequilibrios que deben o no recuperar. Entonces, nosotros no estamos haciendo renegociación, lo que estamos haciendo es una conversación amable con nuestros socios en los términos que habla cada capítulo del Tratado de Libre Comercio para poder mejorar las condiciones para los dos, porque también habrá peticiones de ellos, peticiones nuestras, en el sentido de que sea mucho más transparente, más ágil y más conveniente para los dos países el comercio y la inversión. Pero si llegaran a detectar en esas comisiones, en esas mesas, desequilibrios, como usted lo llama, ministro, ¿tendría que reabrirse eventualmente una nueva negociación o una renegociación? No, yo no creo que una renegociación sea necesaria, entre otras cosas porque si algo aprendimos del pasado es que negociar o renegociar con países muy poderosos, al final, como pasó con México ahorita, en su renegociación no terminan en las mejores condiciones. Es decir, estamos hablando de esta conversación, por supuesto, protegiendo los intereses del país, por supuesto que protejan los intereses norteamericanos, pero nosotros en ningún caso, y esto quiero ratificarlo, estamos hablando de renegociación del tratado. 8-10 minutos, claro y directo, por ahora. Ministro, gracias, un feliz año. Bueno, un abrazo, que estés muy bien.